Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mayra Yareli Molina Murillo. Soy del grupo TMC 303, la carrera de mecatrónica y automatización. Y pues es la actividad de la unidad número 3 de investigación. ¿Qué es una falla? Un fallo es un estado o situación en la que se encuentra un sistema formado por dispositivos, equipos, aparatos u personas en el momento que deja de cumplir la función para la cual había sido diseñado. Hay que evitar esta situación siempre que queramos diseñar un sistema altamente fiable, competitivo y fuerte. Para ello hay que adelantarse a dicho estado o situación mediante métodos matemáticos y científicos. ¿Cómo se clasifican los tipos de fallas? Pues hay fallas tempranas, que estas son las que ocurren al principio de la vida útil y construyen un porcentaje pequeño del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales de diseño o montajes. Fallas adultas son las fallas que representan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores. Y las fallas tardías, que son las que representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en la forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien. Y define la importancia del análisis de fallas. El análisis de fallas es un examen sistemático de la pieza o componente dañado para determinar la causa raíz de la falla y usar esta información para mejorar la confiabilidad del medio producto. El análisis de fallas está diseñado para identificar los modos de falla, la forma de fallar del producto o pieza. Otro punto es identificar el mecanismo de falla, que sería el fenómeno físico involucrado en la falla. Por otro es determinar la causa raíz, que sería el diseño, defecto o cargas que lleva a la falla. Otro punto es recomendar métodos de prevención de la falla. Algunas causas comunes de falla pues son mal uso o abuso, errores de montaje, errores de fabricación, mantenimiento inadecuado, errores de diseño, material inadecuado y condiciones no previstas de operación. Fin de vida útil del componente. ¿Y cuáles son las medidas preventivas del mantenimiento CRC? Desde luego este es el punto fundamental de un estudio de RCM. Las medidas preventivas que se pueden tomar son 5 tipos. 1. Tareas de mantenimiento, mejoras de formación del personal y modificación del personal, modificación de instrucción de operación y por último modificación de instrucciones de instrucciones de mantenimiento. Es aquí donde se ve la enorme potencia del análisis de fallos. No solo se obtiene en conjunto de tareas de mantenimiento que evitarán estos fallos, sino además se obtendrán todo un conjunto de otras medidas como un listado de modificaciones, un plan de formación, una lista de procedimientos de operación necesarios.
Las áreas de mantenimiento son los trabajos que podemos realizar para cumplir el objetivo de evitar el fallo o minimizar sus efectos. Las tareas de mantenimiento pueden a su vez ser de los siguientes tipos. Tipo 1, instrucciones visuales. Estas inspecciones visuales siempre son rentables, sea cual el modelo de mantenimiento aplicable. Las inspecciones visuales suponen un costo muy bajo. Tipo 2, lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de lubricación por su bajo costo siempre son rentables. Tipo 3, verificación del correcto funcionamiento realizados con instrucciones propios del equipo. Y tipo 4, verificaciones del correcto funcionamiento realizados con instrumentos externos del equipo. Se pretende con este tipo de tareas determinar si el equipo cumple con unas especificaciones prefijadas, pero para cuya determinación es necesario desplazar determinados instrumentos, herramientas especiales que pueden ser usadas por varios equipos situalmente y que por tanto no pueden estar permanentemente conectadas a un equipo. Tipo 5, tareas condiciones se realizan dependiendo del estado en el que se encuentre el equipo. No es necesario realizarlas si el equipo no da síntomas de encontrarse en mal estado. Estas tareas pueden ser limpiezas condicionales si el equipo da muestra de encontrarse sucio, ajustes condicionales. Esto es si el comportamiento del equipo refleja un desajuste en alguno de sus parámetros. Cambio de piezas, y tras una inspección o verificación se observa que es necesario realizar la situación de algún elemento. El tipo 6 sería tareas sintemáticas realizadas cada cierta hora de funcionamiento o cada cierto tiempo o sin importar cómo se encuentre el equipo. Algunas tareas pueden ser limpiezas, ajustes, sustitución de piezas. Tipo 7, grandes revisiones, también llamados mantenimiento 0 horas, que tienen como objetivo dejar el equipo como si tuviera 0 horas de funcionamiento. La determinación de las frecuencias de las tareas de mantenimiento. Una vez determinadas las tareas, es necesario determinar con qué frecuencia es necesario realizarlas. Existen 3 posibilidades para determinar esta frecuencia. 1, tenemos los datos históricos. Estos permiten conocer la frecuencia con la que se produce el fallo. Podemos utilizar cualquier técnica estadística. Las técnicas estadísticas aplicadas son diversas, pero exceden los objetivos de este texto. La 2, si podemos, es una función matemática que permite predecir la vida útil de una pieza. Podemos estimar la frecuencia de intervención a partir de dicha función. Suele ser aplicable para estimar la vida de determinados elementos como los alambres de una turbina de gas, los cojinetes o rodamientos de un equipo rotativo o la vida de una herramienta de corte. 3. Disponer de informaciones anteriores. La determinación de la frecuencia son las que deben realizarse las tareas de mantenimiento propuestas, deben hacerse en base a la opinión de expertos. Mejoras y modificaciones de la instalación. Estos son determinados los fallos que pueden prevenirse más fácilmente modificando la instalación o introduciendo mejor las
mejoras pueden ser, entre otros, de los siguientes tipos. Por decir, cambio en los materiales, mantenimiento en el diseño de las piezas. El único cambio que se realiza en la calidad de los materiales, se emplean algunos ejemplos, puede ser como cambios en la combustión química, del cero con el que está fabricada la pieza, en el tratamiento superficial que recibe esta para mejorar las características de la capa más externa, en el tipo de aceite en el que lubricamos las piezas metálicas que mantienen entre sí contacto el movimiento. Instalación de sistemas de detención, quien de aviso, o bien para evitar que el equipo funcione en condiciones que pueden ser perjudiciales. El cambio en el diseño de una instalación, en ocasiones una pieza no es una pieza, sino todo en conjunto debe ser rediseñado para evitar determinados modos de fallo. En el caso, por un ejemplo, de fallas producidas por golpes de ariete, no suele ser una pieza la que es necesario cambiar, sino todo en conjunto, añadiendo elementos como tuberías flexibles o acumuladores de presión y modificar los trazados. Cambios en el procedimiento de operación. El personal que opera suele tener una alta incidencia en los problemas que presenta un equipo. Se puede decir sin lugar a dudas que esta medida más barata y más eficaz en la lucha contra las averías. En general, las tareas de mantenimiento tienen un costo tanto en mano de obra sino en materiales. Las mejoras tienen un costo añadido relacionado con el diseño y con las pruebas. Cambios en procedimientos de mantenimiento. Pues algunos cambios se producen porque determinadas intervenciones del personal de mantenimiento no se hacen correctamente. La reducción de procedimientos en los que se indique claramente cómo deben realizarse determinadas tareas y en los que figuren determinados datos. Formación, bien para evitar que determinados fallos ocurran o bien para resolverlos rápidamente en caso de que sucedan. En ocasiones es necesario prever acciones formativas tanto para el personal de operación como para el del mantenimiento. La formación en determinados procedimientos, la formación en un riesgo en particular o el repaso de un diagrama unifilar o el estudio de una avería sucedida en una instalación similar son ejemplos de este tipo de acción. Ese sería mi resumen, profe. Que tenga buena tarde.